Ok, chicos. Entonces, para la práctica de esta semana, vamos a continuar con el ejemplo de programación en el entorno CNC, ¿no? Este ejemplo lo habíamos empezado la semana pasada, lo habíamos dejado realmente en la parte inicial. Ya para el día de hoy vamos a finalizar todo el código de programación de la pieza planteada como ejemplo y les enviaré a ustedes ya un ejercicio, ¿no? Que quedará básicamente como la tarea de informe para esta práctica, ¿no? Igual la siguiente semana continuaremos con programación CNC, pero ya de la fresadora, con un ejemplo de fresado, ¿no? Entonces, ¿en qué instancia nos habíamos quedado en este ejemplo de torno, ¿no? Yo había ya iniciado la configuración inicial, ¿no? Colocada en el software 5, ¿no? Repasando un poquito lo que había dicho la semana pasada, este software 5 es un programa profesional de edición y simulación de código CNC, ¿no? Yo les recomiendo que lo descarguen, tienen un tiempo de prueba de un mes, básicamente les dan para que ustedes puedan utilizar el programa, aparte de que les puede ayudar también a desarrollar el proyecto, ¿ok? Aquí en el 5 ustedes van a encontrar una interfaz con algunas herramientas, ¿no? Obviamente aquí el curso no, el objetivo del curso no es que ustedes aprendan el software, ¿no? Sino que vamos a ver las operaciones básicas que se suelen utilizar para programación manual. En este caso, siempre nos va a dar la opción de abrir una nueva hoja y nosotros debemos elegir el tipo de controlador que vamos a utilizar, ¿no? El controlador más general, el de lenguaje más convencional, es el ISO, que es básicamente el lenguaje de programación que estamos aprendiendo nosotros. Sin embargo, existen otros tipos de controladores dependiendo de las marcas que fabrican las máquinas. ¿Y qué diferencias van a haber entre el controlador convencional que estamos aprendiendo y las otras marcas? Pues básicamente modificaciones en la sintaxis o forma de escritura del programa. ¿Okay? Que si el programa tengo que numerar cada línea, que si al finalizar la línea tengo que colocar punto y coma, tengo que colocar un punto, tengo que colocar una coma o no se coloca nada. ¿Okay? Esas son las diferencias que ustedes van a encontrar, sobre todo en la sintaxis o forma de escritura. De allí, los códigos, eso nunca cambia. ¿Okay? Los códigos que hemos aprendido, cómo se aplican, cómo se utilizan, eso se sigue conservando. La forma en cómo los escribimos es lo que va a ir cambiando de controlador en controlador. Hay controladores que no cambian mucho, no cambian casi nada en cuanto a programación convencional. Hay otros controladores que sí tienen unas modificaciones un poquito mayores. ¿Okay? Aquí vemos algunos de los controladores. Tenemos Enheim, que es un controlador de la marca DMY, que es alemana. Tenemos Haas, este es bastante conocido, incluso ya han ingresado algunas máquinas Haas en nuestro país. Es una marca americana. Y existen otros, ¿no? Aquí no me los muestra, pero creo que en la ventana de simulación, cuando abrimos aquí la ventana de simulación, aquí tenemos la opción para elegir el tipo de controlador, nos ofrecen más opciones, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los controladores conocidos FANUC, son los más conocidos porque son las que utilizan la mayoría de máquinas chinas. Como ya ustedes se imaginarán, la mayor cantidad de máquinas que ingresan a nuestro país son chinas, entonces esto es lo que ustedes se van a encontrar mayoritariamente en nuestra región. Otro conocido, el Hengen, bueno, este aquí que les había mencionado, esto no hay aquí. Yo alcancé a programar máquinas Hengen en Brasil. Las ASI han ingresado a nuestro país. También tenemos aquí las Match 3. Estas son también muy conocidas. Ustedes las van a encontrar en las empresas que utilizan CNC para fabricar los circuitos electrónicos. Los caminos o recorridos de los circuitos electrónicos utilizan este tipo de controlador. Tenemos aquí el controlador Masak, sí existen máquinas aquí, Masak esta es una marca brasilera. Tenemos aquí las Okuma, también son bastante conocidas. Siemens, no otra marca conocida. Estas de aquí ustedes las van a encontrar en Astinave. Astinave tiene máquinas CNC con este tipo de controlador. No, y así. De hecho, aquí faltan algunos. Cuando vemos el software CAM, ahí también vamos a tener que seleccionar el controlador para que nos genere el lenguaje con la sintaxis dependiendo del controlador. Ahí vamos a ver más opciones. El año pasado, a finales del año pasado, yo ingresé a la Armada, a la Marina, a configurar unas máquinas y esas utilizaban un controlador Centroid. Aquí no veo que tengan el controlador Centroid, pero en el software CAM sí hay. Entonces ya vamos a ver eso de ahí cuando pasemos los ejercicios de software CAM. Entonces,
Aquí lo único que definimos es el tipo de controlador que mueve los motores de la máquina. ¿Okay? Y eso nos va a dar básicamente una sintaxis, ¿no? Entonces, sí es importante, dependiendo de la máquina que nosotros vayamos a trabajar, identificar cuál es el controlador que tiene. Si me preguntan cómo identifico el controlador que tiene, literalmente se van al panel, ¿no?, de los componentes electrónicos de la máquina, abren el panel, miran los controladores y ahí dice la marca, ¿no? Tan sencillo como eso. Y ahí ustedes identifican cuál es el controlador, ¿no? Prácticamente el que más van a utilizar es el FANUC, ¿okay?, que es el más convencional en nuestro medio. Si van a otro país, puede ser que utilicen otro tipo de controlador, ¿no? Pero FANUC es de los que más se utilizan a nivel mundial. ¿Okay? En este caso, vamos a desarrollar el ejercicio de torneado, por eso nos colocan aquí como base FANUC Torning. ¿Okay? Si estuviéramos en algún ejercicio de fresado, tendríamos que cambiarlo al respectivo, ¿no? Dependiendo del proceso. ¿Okay? Yo había guardado aquí ya el código comenzado que hicimos la semana pasada para no estar escribiendo de nuevo todo. ¿Okay? Control C, Control V. Ok. Entonces, esto es lo que habíamos avanzado la semana pasada. Realmente es el inicio del código. Habíamos colocado la bandera de inicio para las máquinas CNC, que es el símbolo porcentaje. El nombre del programa siempre va a contar con una letra, que generalmente es la O, y 4 números. Suelen haber controladores que no necesitan la letra, solo le colocan los 4 números. Luego tenemos la tercera línea, empezamos a numerar los códigos del sistema de coordenadas y el sistema de unidades. Vamos a trabajar con coordenadas absolutas, o sea que a partir del punto de referencia que establecimos, nuestro 0, vamos a dar todos los desplazamientos de la herramienta de corte. Y G21 para trabajar con unidades en sistema internacional o milímetros. ¿Okay? Eso nos daría ya las medidas o el plano de nuestra pieza mecánica. De ahí yo coloqué los códigos para la configuración inicial. Tenemos el M06 para indicar a la máquina que voy a hacer o realizar un cambio de herramienta. Y luego con la letra T especificamos la posición o la herramienta de acuerdo a donde está ubicada en el almacén. Yo había establecido que mi primera herramienta con la que iba a realizar el refrentado, el cilindrado, el desbaste y el acabado iba a ser la herramienta rómbica, ¿no? Eso lo establecimos la semana pasada aquí, esta herramienta rómbica de ángulo de punta 80 grados con sus respectivos parámetros de corte, y había dicho que esta herramienta se iba a encontrar en la posición 3 del almacén de la máquina. Esto es importante. Siempre que programen, identifiquen en qué posición del almacén de la máquina se encuentra la herramienta para que no existan errores. A veces uno se confía de que la herramienta yo la dejé en esa posición y el operador o el técnico de la máquina la ha cambiado por uno de motivos. Entonces nosotros siempre debemos verificar eso para que no existan errores al momento de enviar el programa. Entonces coloco la posición de la herramienta con la letra T. Luego yo establecí que voy a utilizar líquido refrigerante y coloco en este caso el código M08 para indicar que yo enciendo el líquido refrigerante. Y luego vamos a especificar las RPM, ¿no? En este caso, M03 para indicarle a la máquina que va a girar el husillo en sentido horario. Y S para indicar las RPM, ¿no? El giro del husillo dependía de ¿qué? Del sentido de corte de los filos de la herramienta. Nosotros vamos a tener herramientas que van a cortar en sentido horario, vamos a tener herramientas que van a cortar en sentido antihorario. De manera convencional en nuestro país se venden más herramientas que corten en sentido horario. Por eso siempre se utiliza M03, ¿no? Y probablemente en la mayoría de cursos que ustedes vean de programación CNC les digan utilicen M03. Sin embargo, existen herramientas que están proyectadas a cortar en sentido antihorario. Entonces, en ese caso debería colocar M04. ¿Okay? Siempre debemos darnos cuenta de eso, porque son pequeños detalles, pero que suelen llevar a errores al momento de realizar ya la programación CNC. Luego de esto tenemos el grupo de códigos para posicionamiento, ¿no? Antes de esto, yo coloqué aquí una línea adicional, N6, para llevar la herramienta o el porta herramientas a una posición de seguridad, X100, Z100, que estaría en este punto. ¿Por qué hago esto? Suelen haber máquinas que al momento de que yo envío el cambio de herramienta, realizan el cambio en la posición en la que se encuentran actualmente.
Y nosotros no sabemos realmente en dónde se encuentra, en qué punto del espacio se encuentra nuestra herramienta o la herramienta que está en ese momento en el portaherramientas. ¿Qué significa eso? Que si la herramienta está cerca de la zona donde nosotros realizamos el corte y acciona el cambio, podría haber algún tipo de impacto, ¿no? Choque con algún elemento que se encuentre cerca. Por ese motivo, yo prevengo eso y envío antes a una posición de seguridad con movimiento rápido. ¿Okay? Ahora, ¿esto se va a realizar siempre para todas las máquinas? No, depende. Un compañero el día de ayer me estaba consultando si siempre tengo que hacer eso. Recuerden ustedes que van a tener máquinas con diferentes grados de automatización o niveles de automatización. Mientras más barata es la máquina o el equipo CNC, obviamente le han quitado funciones y herramientas. Existen máquinas CNC que cuando ya leen el código M06, automáticamente envían la herramienta o el portaherramientas a una posición de seguridad y ahí realiza el cambio de herramientas. Sí existen máquinas, pero también existen máquinas que no hacen eso. Entonces nosotros debemos tener la precaución de enviar a un punto de seguridad. ¿Okay? Dependiendo de la empresa en la cual ustedes vayan a trabajar y de la máquina que tengan, se van a dar cuenta si tiene o no programada esa opción de que se aleja automáticamente, ¿no? Entonces, yo les estoy enseñando el código para el peor de los casos, el peor de los escenarios. Entonces, yo envío aquí a un punto de seguridad y ahí realizo el cambio de herramienta. Y con esto yo tendría mi configuración inicial de mi código. Pasamos al cuerpo del programa. ¿Qué hice yo la semana pasada como cuerpo del programa? Primera operación de torneado, el refrentado. En el refrentado nosotros nos vamos a comer una porción del extremo libre que nosotros tenemos en nuestra pieza de trabajo, porque recuerden que tenemos el lado posterior el extremo que está sujeto al husillo de la máquina. ¿Cómo se realiza ese proceso? Yo ingreso una cierta profundidad en el sentido longitudinal, que en el caso del torno sería el eje Z, ingreso una cierta porción y luego me desplazo en sentido radial para comernos esa pequeña franja de material del extremo libre. Entonces, eso es lo que yo he hecho aquí. G00, Z menos 1, el Z se ubica siempre en el punto extremo, ¿no? Libre de nuestra pieza de trabajo y el Z-1 será ingresando hacia la pieza de trabajo. Entonces Z-1 estoy ingresando 1 milímetro para luego acercarme hasta X27, casi topando el diámetro de la materia prima de nuestra pieza de trabajo y luego con G01 un desplazamiento lineal llego hasta el centro, que sería X0. Cuando yo realizo desplazamiento rápido no necesito colocarle la velocidad a la cual se va a desplazar, porque es una velocidad que ya se encuentra predefinida dentro del equipo. Pero cuando yo realizo el movimiento de corte con G01 sí debo especificar la velocidad con la cual la herramienta va a ingresar o velocidad de avance. Estos parámetros, tanto de RPM como de avance, nosotros ya los habíamos calculado, dependiendo en este caso del rango que nos daban recomendados para la herramienta, ¿no? Teníamos nosotros una velocidad recomendada de 155, aplicando la fórmula que aprendimos en clase, obtenemos 2000 RPM. En el caso del avance, también vemos aquí un valor de avance recomendado, ¿no? Esta parte de aquí de que nos dan rangos y cómo elegir, yo ya lo expliqué en el video de la semana pasada. Entonces, tenemos aquí nosotros ingresados nuestro valor de avance. La herramienta ingresa hasta el centro y realiza en este caso el refrentado. Una vez que yo finalizo el proceso de refrentado, debo retirar la herramienta de corte. Yo podría retirar la herramienta de corte por el mismo camino en el que ingresé. Sin embargo, al momento de que yo retiro por el mismo camino, la punta de la cuchilla va a seguir topando la superficie que cortó y podría rayarla. Entonces, es una práctica dentro de la estrategia para el camino de la herramienta que cuando me encuentro en el centro, retiro en Z positivo y luego desplazo hasta el punto de inicio referencial. Y eso es lo que yo realizo aquí. Retiro en esta línea G00Z1, la retiro hasta 1 milímetro de posición a partir del 0 y de ahí la vuelvo o la posiciono de nuevamente en el punto inicial de referencia. En este caso lo puse como X100. Luego de haber hecho el refrentado, volvemos a ingresar ahora a realizar el cilindrado externo. Recuerden que la materia prima que nosotros elegimos tenía 26 milímetros de diámetro y nuestra pieza de trabajo debemos llegar a un valor de diámetro de 25 milímetros. ¿Ok? Aquí 25 milímetros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Con un cilindrado externo, comernos ese milímetro de más que tiene nuestra materia prima.
En este caso, lo que haré es volver a posicionar la herramienta, ahora el valor al cual quiero cortar en X y luego me desplazo en Z. Entonces miren aquí cómo yo posiciono la herramienta hasta X25 e ingreso a cortar con G01 porque va a ser un desplazamiento lineal hasta Z-53. ¿Okay? Aquí un compañero suyo me había corregido y no debería ser menos 53. Menos 53 sería la longitud total de nuestra pieza, pero recordemos que nosotros nos comimos 1 milímetro, ¿no? El inicio del refrentado. Entonces yo debería desplazarla 1 milímetro más. Sería entonces llegar hasta menos 54. No es fácil, yo simplemente lo corrijo aquí en el código. Menos 54, F0.35, punto y coma, listo. ¿Qué pasó aquí? Ah, miren cómo me da el error solamente porque lo puse el F en y no. Listo, F0.35, punto y coma. Ok, entonces ahora sí, va a comer hasta menos 54. Con el milímetro que ya nos habíamos comido al inicio, ya quedaría en 53. Y habíamos finalizado aquí el código, ¿no? Eso es lo que habíamos avanzado la semana pasada, en la que yo finalizaré el cilindrado externo y retiraba la herramienta. X100, salgo, retiro la herramienta en diámetro y luego Z0 llego a la posición de inicio. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Voy a continuar el código con el proceso de desbaste y acabado, ¿no? En la clase teórica de esta semana les había indicado que el proceso de desbaste, que es ir arrancando el material hasta casi llegar a la forma final, en el proceso de torneado, nosotros lo vamos a realizar siempre ingresando un cierto diámetro y luego desplazándonos en el eje Z de manera longitudinal, hasta un punto en el que casi topamos la superficie ya de nuestra pieza final. Para luego, en el acabado, ahí sí llevar a los puntos que nosotros debemos realizar para tener nuestra geometría final. ¿Okay? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a ingresar siempre un cierto diámetro y luego me desplazo en Z hasta un punto de casi topar la superficie final. Retiro la herramienta hasta un punto conocido. Vuelvo a ingresar otro diámetro y vuelvo a desplazarme en el eje Z. Nuevamente hasta acercarme, casi topar el perfil de nuestra pieza final y el retorno. Ese se va a considerar un proceso iterativo. ¿Ok? Ahora, ¿yo conozco qué punto voy a llegar hasta casi topar la superficie? No. Eso se vuelve complicado, ¿no? Proyectar hasta qué punto yo debería desplazarme en Z y no topar la superficie. Para ello, ¿okay? Vamos a aplicar un pequeño artificio, una pequeña maña, ¿no? Más que todo por ya de programador un poquito viejo en este caso, ¿no? Que es primero programar el código de acabado para que en el código de acabado nosotros observemos la línea de desplazamiento ya del perfil y luego de realizar el código de acabado empezamos a proyectar nuestras líneas de desbaste. Luego que finalicemos las líneas de desbaste, la parte que se realizó de acabado la corto y la pego al final, porque siempre va primero el desbaste y luego el acabado. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esa parte de ahí. Entonces yo voy aquí a posicionarme como que fuera a realizar el acabado de la pieza. Estamos en G00, Z0, X100, estamos en este punto. Me voy a acercar al punto de inicio que sería el centro para el acabado. Sería el punto 1, ¿no? De hecho, aquí en el ejercicio de las diapositivas nos daban ya graficando este punto. Este punto de aquí será X0, Z0. ¿Ok? Entonces voy aquí a graficar. Ya estamos en Z0, entonces yo voy a desplazar simplemente el valor de X0, ya estoy en el centro. No vuelvo a escribir el G00 porque como ustedes ya saben, el G00 es un código modal, mientras yo lo activo en una línea se va a mantener activo en las siguientes líneas, hasta que venga un nuevo código G a desactivar. Entonces estoy en el punto de inicio, todavía no topo la pieza de trabajo, recordemos que yo corté aquí 1 milímetro. Voy a topar la pieza, entonces ahí sí me desplazo con G01. Esa pieza esa superficie estaría en Z-1. Le puse menos 7, Z-1. Ahí estoy topando ahora sí la superficie de nuestra pieza. Me faltó el avance, F0.35. Okay. El F también tiene esa ventaja de ser modal. Yo lo escribo en una línea y no lo puedo dejar de escribir en el resto de líneas. Sin embargo, yo lo suelo escribir ya por costumbre. Okay. En forma de programar siempre escribo en las líneas todos los Fs. Okay. Entonces, vamos ahora al primer punto. Estamos en el centro, en el punto 0. Nuestro primer punto será este de aquí, que está
a este diámetro será un desplazamiento solamente en X. Vemos en el plano, este diámetro de aquí es de 7 milímetros. Entonces voy a desplazarme hasta X7. X7 F0.35. No escribí el G01 porque mantiene la modalidad. Y ya me desplacé hasta el punto 2. Vamos al punto 3. ¿Cuál será el punto 3? Es un desplazamiento en el eje Z. ¿Cuánto me voy a desplazar? El largo de este diámetro en nuestro plano serán 13 milímetros. Como ya nos habíamos comido 1 milímetro, sería hasta menos 14. ¿Okay? Entonces me voy a desplazar aquí, Z menos 14. F0.35, punto y coma, enter. ¿Ok? Estamos en el punto 3. Vamos al punto 4. Será un desplazamiento en el sentido diametral. En este caso vamos a llegar hasta este diámetro de aquí, que es de 10 milímetros. ¿Ok? Entonces me voy a desplazar X hasta 10 milímetros. F0.35. Recordemos que en programación de turno CNC siempre trabajamos de manera diametral. Nosotros colocamos el diámetro al que queremos llegar. Listo, entonces estamos en el punto 4. Vamos al punto 5. En el punto 5 yo voy a generar un desplazamiento lineal, sin embargo voy a realizar una línea diagonal, lo que significa que la herramienta deberá desplazarse tanto en X como en Z al mismo tiempo. Por lo tanto, en el código la línea debe contar con los dos ejes. Voy a llegar en X, ¿hasta cuánto es el punto 5? Hasta este punto de aquí será un diámetro de 22, y en el caso de Z voy a llegar a una longitud de 43, más el milímetro que nos habíamos comido inicialmente, 44. Entonces será X 22, Z menos 44. Entonces yo voy a colocar aquí en la misma línea, X 22, Z menos 44. Miren cómo la máquina reconoce el desplazamiento en los dos ejes al mismo tiempo y realiza la línea diagonal, que si lo vemos en el caso del torno en una superficie en revolución nos generaría un cono. ¿Okay? Colocamos el F0.35 del avance, punto y coma, enter. Ya casi vamos a finalizar, ¿no? Estamos en el punto 5, si mal no recuerdo, 6. Punto 5. Vamos al punto 6, será un desplazamiento en el eje X diametral. ¿A qué valor? Tenemos aquí un diámetro y ya llegamos al diámetro de 25 milímetros. Entonces les voy a colocar X25. ¿Ok? Del punto 6 iríamos al punto 7. Ahora, yo les preguntaba a sus compañeros de la clase del día de ayer, ¿será necesario realizar este último desplazamiento? Depende. Nosotros ya dejamos con el cilindrado exterior inicial el diámetro de 25 milímetros, si ustedes recuerdan, habíamos hecho refrentado de un cilindrado exterior, ya dejamos el diámetro de 25. Si nosotros ya en esta pasada dejamos el acabado adecuado en nuestra pieza, no tendríamos que realizar la última pasada. Pero ¿qué ocurre si no ha llegado al acabado adecuado? Podríamos darle una pasada más, ¿okay? Para darle ese acabado final. De ahí sí ya depende. ¿Okay? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a asumir que con la pasada del cilindrado externo inicial, yo hice el acabado final. Entonces, yo debería llegar solamente hasta este punto y ya no vuelvo a hacer la pasada porque estaría redundando, ¿no? Al realizar la pasada final del diámetro de 25 milímetros. ¿Ok? Entonces, yo daría por finalizado mi perfil de acabado. Y ahora, este perfil me va a servir a mí para en el desbaste saber hasta dónde voy a llegar en el desplazamiento en Z. ¿Okay? Entonces, alejémonos. G00, vamos al punto inicial de referencia que habíamos establecido, X100 y Z100. ¿Okay? Punto y coma, Z0. Punto y coma. Miren cómo yo ya retorné la herramienta a su punto de inicio. Ya tengo ahora mi código para acabado y también mi perfil referencial para realizar el desbaste. Realicemos el proceso de desbaste. En el proceso de desbaste, como les estaba mencionando, voy a ingresar un cierto diámetro y luego me desplazo en Z. Pero ¿cuánto voy a ingresar en diámetro? Esa será la profundidad de corte. Yo sé que mi pieza en este momento está en un diámetro de 25 milímetros. Y para llegar a 25 de 26 habíamos dado una profundidad de 1 milímetro. Entonces vamos a seguir trabajando con esa profundidad de corte de 1 milímetro. Recordemos la definición de desbaste. El desbaste se lo realiza con la mayor velocidad, avance y profundidad posibles.
¿Para qué? Arrancar la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Cuánto sería el máximo de desbaste o de profundidad de corte que le podría dar en el desbaste? Ya depende. Depende del material que estemos utilizando como pieza de trabajo, depende de la herramienta. Si ustedes recuerdan, la herramienta de corte nos daba unos valores de profundidad recomendados. Aquí está. Nos daba un valor referencial medio de 2 milímetros. Sin embargo, yo podría variar esa profundidad desde 0.4 milímetros hasta 3 milímetros. ¿Ok? Podríamos colocarle 2 milímetros directamente. Sin embargo, la experiencia me dice de que como estoy mecanizando acero inoxidable, que es un material, es un acero de alta dureza, que como máximo daría profundidades de 1 milímetro o menos, dependiendo también de la aleación de acero inoxidable que tenga. El acero inoxidable es más con mayor dureza, otros con menor dureza. ¿Okay? Si el material es suave de mecanizar, ustedes pueden aumentar a más de 1 milímetro. Si el material es bastante duro, vayan desde 0.5 medio milímetro hasta 1 milímetro. Incluso he llegado a maquinar piezas de titanio con avances de 2 décimas de milímetro. ¿No? Ya eso depende realmente bastante de la experiencia que ustedes ya tengan. ¿Por qué? Porque ustedes van a sentir la fuerza de corte durante el proceso. ¿Okay? Les genera vibración, la herramienta empieza a sonar y ahí ustedes van a poder empezar a ajustar esos valores. Por eso siempre la herramienta nos dan rangos. Ya eso ya es empírico, no experimental. Entonces, en este caso, yo voy a darle 1 milímetro de profundidad, ¿no? La herramienta, voy a asumir que la herramienta me puede aguantar muy bien el proceso. Obviamente eso después tendré que verlo, pero voy a dar en este caso 1 milímetro. Entonces voy a avanzar diámetro por diámetro, milímetro por milímetro, hasta llegar al diámetro mínimo que teníamos en nuestra pieza de trabajo, que en este caso serán de 7 milímetros, si mal no recuerdo. El máximo diámetro es 25 y el mínimo es 7. Entonces yo voy a ir profundizando en desbaste milímetro por milímetro desde 24 sería la primera pasada hasta llegar a 8 milímetros, ¿okay? Porque el mínimo sería 7. Entonces vamos a ver ese proceso. Me voy a posicionar, siempre me posiciono primero. Voy a ir a X24, que sería la primera profundidad. Aquí podemos observar. Aquí está la línea de 25, mi herramienta está en X24. Lo envié con desplazamiento rápido porque todavía no estoy topando la superficie de la pieza de trabajo. ¿Okay? Por eso lo envío con desplazamiento rápido. En este caso, X24, punto y coma, y en la siguiente línea yo ya profundizo en el sentido longitudinal. G01, porque será un desplazamiento lineal, Z menos. ¿Hasta cuánto voy a llegar para no topar la superficie? Aquí es fácil porque aquí tenemos una superficie, una línea recta. Entonces, esto tiene, si mal no recuerdo, menos 44 de desplazamiento. Entonces yo puedo llegar a menos 43. Voy a colocarle menos 43. Okay. Le coloqué 2 veces menos. Menos 43, F0.35, punto y coma. Entonces miren cómo yo desplazo longitudinalmente la herramienta y la llevo a un punto hasta antes de topar mi perfil final de la pieza de trabajo. Aquí, ¿cuánto me va a sobrar? Si yo la llevé hasta menos 43 y sé que esto llega a menos 44, que habrá 1 milímetro de material que yo le estaría dejando para el proceso de acabado. ¿Qué ocurriría si 1 milímetro es un poco exagerado como material sobrante para luego realizar el acabado? Yo puedo acercar más, puedo llevar a menos 43.5 y de esa manera voy ajustando la línea, ¿no? Hasta darle aquí la porción para que pueda comer, ¿no? ¿Cuáles serían las porciones adecuadas que se suelen dejar por acabado? O sea, como máximo 1 milímetro, como máximo. De ahí normalmente se deja medio milímetro, 0.5, se puede dejar incluso hasta 1 décima. Ya depende del material que se esté utilizando, ya depende también de la fuerza que vaya a ejercer la herramienta en el proceso de acabado. Recuerden que en el proceso de acabado la herramienta va directamente a cortar en el perfil de la pieza. ¿Okay? Entonces, el material que se tope aquí como sobrante es lo que va a resistir como fuerza de corte. ¿Okay? Entonces, eso siempre va a depender. En este caso vamos a dejarle medio milímetro. ¿Ok? Entonces le estoy dejando en 43.5, F0.35, punto y coma, listo. Una vez que ingresé la primera profundidad en diámetro y la desplacé en longitud, ya me comí esta porción de material, retorno la herramienta. Entonces le retorno G00, X100, punto y coma, Z0, punto y coma.
Vamos a la siguiente profundidad. Vuelvo a ingresar. G00. No lo voy a escribir porque teníamos antes establecido el G00. En este caso nos tocaría X23. Vuelvo a ingresar otro milímetro en diámetro. Punto y coma. Y vuelvo a ingresar en Z. G01. Z menos. Todavía nos quedamos dentro de este rango, ¿no? Entonces vamos a menos 43.5. ¿Ok? Estoy escribiendo dos veces el signo. Menos 43.5. Y miren, ya comí otra franja de 1 milímetro. ¿Qué me toca hacer? Retorno la herramienta G00, X100, punto y coma, Z0. ¿Okay? Retorno la herramienta a su punto de inicio. Y así va a ser sucesivamente. ¿Cómo yo puedo disminuir tiempo en este proceso de desgaste? Si se dan cuenta, siempre que alejo la herramienta, la estoy enviando a este punto de X100, Z0. Pero es un punto muy alejado de la pieza de trabajo. Y recuerden que siempre en este recorrido de la herramienta hasta posicionarse, que nosotros lo vimos en el ciclo de fabricación como tiempo auxiliar, forma parte del tiempo de fabricación. ¿Cómo yo disminuyo ese tiempo? Yo podría posicionar la herramienta alejado de la pieza, pero en una sección, en una zona que no esté tan distanciada. Entonces, en vez de llevarlo a X100, por ejemplo, lo podría llevar a X27. Que retorne en X en diámetro hasta 27. No estoy topando la pieza de trabajo en esa zona. Y la estoy llevando a un punto referencial, ¿no? Incluso la anterior pasada también podría llevarla hasta X27. ¿Okay? Y de esa manera yo ya disminuyo el tiempo de recorrido de la herramienta y por consiguiente el tiempo de corte. ¿Okay? Entonces, esas son las formas en que nosotros podemos optimizar. ¿Okay? Un programa CNC viendo los tiempos de recorrido de la herramienta, especialmente los que forman parte del tiempo auxiliar, y ver cómo disminuirlos. ¿Okay? Entonces, vamos a regresar hasta este punto, X27, Z0. Volvemos a ingresar otro diámetro. En este caso nos tocaría X22, punto y coma. Me voy a acercar aquí para que ustedes observen cómo ingresa el siguiente diámetro. Y lo voy a llevar, no sé si tope ya la parte del cono, la sección inclinada, pero voy a llevarlo de nuevo hasta Z menos 43.5. Ok, punto y coma, perdón, F0.35, punto y coma, enter. Entonces, observemos aquí, me voy a acercar. Casi topa, aún no topa, pero miren cuánta porción de material está casi topando. Entonces, por seguridad, voy a alejarme un poco más. Voy a llevarla hasta menos 43. ¿Okay? Miren ya la porción de material que me estaría dejando aquí para el acabado. No está similar, proporcional al de aquí, bueno, que faltaría un poquito más. Pero vamos a dejarlo en ese valor. De aquí voy a retornar G00. ¿Hasta cuándo estábamos retornando? X27, punto y coma, Z0, punto y coma, enter. Retorno mi herramienta de corte. Volvemos a ingresar otro diámetro. X tocaría ahorita 21, punto y coma, enter. G01, Z, voy a llevarlo a menos 43. Y miren, ahora si le llevo a la misma profundidad anterior, ¿qué pasa? Ya me estaría comiendo parte del material de mi pieza de trabajo. Entonces, para eso me sirve la simulación y haber colocado primero esta línea referencial que hicimos con el código de desbaste. Porque muchas veces es difícil saber hasta dónde voy a llegar en Z, porque el plano no me dice nada. ¿Se podría hacer eso en el plano? Sí, yo podría, por ejemplo, llevar el plano a AutoCAD y empezar a proyectar líneas y medir la línea. Y de ahí yo sé hasta cuánto me voy a desplazar, ¿no? Proporcionalmente. Pero eso es perder tiempo, realmente. ¿Okay? Se podría hacer, pero estarían perdiendo bastante tiempo. Lo mejor es que generen el código del acabado, generan el perfil y aquí se dan cuenta rápidamente. Entonces yo ya sé que menos 43, estoy muy exagerado. Voy a colocarle menos 42. Todavía estoy topando. Vamos a colocar menos 41. Ya me alejé de la línea, pero si se dan cuenta, es una porción bastante pequeña. Casi estoy topando. Entonces le voy a dejar menos 40. Miren en menos 40, ya se ajusta mejor. Proporcionalmente vemos que es similar al material que yo estoy dejando en la línea anterior. Entonces le voy a dejar en menos 40. F 0.35, punto y coma, y me alejo. G00, X27, punto y coma, Z0, punto y coma, y volvemos a ingresar. X20, punto y coma, enter. ¿Okay? Vemos que la herramienta
se alejó y vuelvo a ingresar otro milímetro, ¿no? Y aquí ya vamos a empezar a utilizar la parte de la simulación, a asumir qué valor yo me podría acercar. Para eso nos sirve bastante esta línea de referencia. A ver, estamos en 40. Voy a hacer menos 38. A ver cómo se ajusta. Z menos 38. Acerquémonos, más o menos, si se dan cuenta, proporcionalmente está un poquito menos que en la anterior. Vamos a colocarle 37.5. Ahí queda un poco mejor. Yo creo que con 37.5 quedaría bien. 0.35, punto y coma, enter. Y ya nos acercamos en ese punto. Nos alejamos. G0, G01, perdón, G00, X27, punto y coma, Z0, punto y coma. Y nos volvemos a ingresar otro milímetro. X19. Punto y coma. Miren cómo yo voy ingresando milímetro por milímetro. Nos desplazamos en Z. Z ahora me toca 37.5, 36, póngame. Casi estoy topando. Proporcionalmente me está dejando menos que la línea anterior. Vamos a colocarle entonces 35. Ahí quedó mejor. Con 35. F 0.35. Okay, punto y coma, enter. Y retornamos, G00, X27, punto y coma, Z0, punto y coma, y el siguiente diámetro, 18. Punto y coma, enter. No, un compañero suyo me preguntó, pero ingeniero, ¿habrá alguna forma de dejar siempre esto de manera que sea una proporción exacta, ¿no? En el espacio? Podríamos calcularlo, como les digo, yo podría ir a AutoCAD y calcular, exacto, que generar aquí una línea, luego generar todas las líneas de desbaste, cortar los sobrantes y medir las líneas, pero es perder el tiempo. En programación manual no hay problema si ustedes se proporcionalmente se equivocan con 1 o 2%, o sea que realmente no va a haber mucha diferencia entre esta distancia y esta distancia, y eso que lo estoy midiendo al ojo. ¿Okay? Ya cuando veamos el software CAM, en el software CAM también vamos a generar estas líneas. Ahí, como es un software, sí las va a generar de manera proporcional. Pero en cierto caso, esto también sirve. ¿Okay? Y les va a funcionar al momento de que ustedes envíen a la máquina a cortar. Realmente no va a haber ninguna diferencia. ¿Okay? Entonces, continuemos. El siguiente diámetro, X18, ingresamos G01, Z menos, el anterior era menos 35. Voy a dejarle en menos 32, ¿no? Y miren cómo proporcionalmente incluso se ve un poquito más todavía. Vamos a colocarle menos 31. Perdón, menos 33 sería. Menos 33, ahí en cambio fue mucho. ¿Okay? Me está dejando menos material en proporción al anterior, entonces vamos a colocarle 32.5. Ese se va a quedar, ajustar mucho mejor. F0.35, punto y coma, enter. G00, X27, punto y coma, Z0, punto y coma, y el siguiente diámetro, X17. ¿Ok? Ingresamos el siguiente diámetro. Nos desplazamos, G01, Z menos 32.5 el último, 30 y 30. Sí, proporcionalmente se ven similares, entonces lo voy a dejar con ese valor, 0.35, punto y coma, enter. G00, me alejo, X27, Z0, y el siguiente diámetro que nos tocaría 16. X16. Ingresamos el siguiente diámetro. Nos desplazamos en Z. G01, Z menos. El anterior fue menos 30, 28. No, me acerqué mucho. Se dan cuenta. Vamos entonces 27. Ok, ese quedó mejor, aunque si se dan cuenta está más, en la proporción de material está más aquí. Entonces pongámosle 27.5. Ahí quedó mejor. F0.35, punto y coma, enter. G00, me alejo, X27, punto y coma, 00, Z0, punto y coma, y vuelvo a ingresar el nuevo diámetro, 10, 15. ¿Ok? Me desplazo en Z. G01, Z menos, el anterior llegamos hasta menos 27.5, ahora vamos a llegar hasta 25. Vamos a ver que también se ajusta. Sí, proporcionalmente se ven iguales, similares, entonces vamos F0.35, punto y coma, y retornamos G00, X27, Z0, y el siguiente diámetro, X14.
¿Okay? Si se dan cuenta, se vuelve un proceso iterativo. Sin embargo, mi recomendación es que lo hagan línea por línea. ¿Okay? Ustedes están recién aprendiendo y entrenando para programar en CNC. Ya luego, cuando ustedes empiecen a dominar, ya podrán copiar y pegar ciertos. Yo podría copiar y pegar toda esta franja y realmente disminuir los diámetros y disminuir los valores de Z. ¿Okay? Eso me tomaría menos tiempo, pero es preferible ahorita que están recién aprendiendo empezar a escribir línea por línea. ¿Okay? G01, vamos al siguiente, Z-25 es el último, Z-22, vamos a ver que también se ajustó, más o menos, o que quedó un poquito más de espacio, menos 22.5 podría ser, ese se ajusta mejor, F0.35, punto y coma, enter. Okay, nos alejamos, G00, X27, Z0 y el siguiente diámetro. El siguiente diámetro es 13, coma. Ingresamos en Z, G01, Z menos 22.5 fue el último, 20, pongamos, a ver. Si proporcionalmente se ve similar, vamos a dejarlo en Z menos 20, F0.35, punto y coma. Regresamos, G00, X27, punto y coma, Z0, punto y coma, el siguiente diámetro, X12. ¿Ok? Punto y coma. Volvemos a ingresar en Z, G01, Z menos 18. Se acercó mucho. 17. Ese se ajusta mejor, proporcionalmente. Bueno, podría ser 17.5. Démosle 17. F0.35, punto y coma, G00, X27, punto y coma, Z0, punto y coma, el siguiente diámetro, X11. Miren que ya nos vamos acercando poco a poco al diámetro final, que era de X7, diámetro 7. Ahora ingresamos en Z, G01, Z menos, el último fue menos 17, menos 15. Okay. Podría ser este ejemplo que me quedó, si se dan cuenta, este me quedó mucho espesor. Aquí voy a corregirlo. Aquí. Eso es lo bueno de realizar la simulación, que nosotros podemos corregir en el momento. 17.5 queda mejor, este 0.35. Y en este caso, X15, este sí podría quedar bien, proporcionalmente. Ok, F0.35, punto y coma, retornamos, G00, X27, Z0, punto y coma, y volvemos a ingresar el siguiente diámetro, X10, punto y coma. Ahora, en X10, si yo mal no recuerdo, en el plano ya llegaba este diámetro de aquí. ¿Ok? Sí, al diámetro final del cono, de 10 milímetros. Entonces, yo sé ya que esta distancia de aquí es cuánto según el plano, 13 milímetros, ¿no? Más el milímetro que le hemos asumido por el que referentamos al inicio, menos 14. Lo que significa que para dejarle en punto 5 debería avanzar en Z hasta menos 13.5. Entonces miren aquí rápidamente, 0,1 Z menos 13.5. F0.35, punto y coma, enter. Entonces miren cómo ya me acerco y dejo ya aquí la porción de material proporcional a las anteriores que le he dicho de 0.5. Retorno, G00, X27, Z0. Y siguiente diámetro, que sería el X9. Como aquí yo ya me topo con una línea constante, no ya no es variable como el caso de la línea diagonal, entonces siempre voy a llegar hasta el mismo valor de Z, ¿no? G01, Z menos 13.5, F0.35, punto y coma, enter. Y vuelvo a retornar, G00, X27, punto y coma, Z0, del siguiente diámetro que sería X8. Y este ya sería el último diámetro para el desbaste, porque ya X7 estaríamos topando la superficie. ¿Okay? Entonces aquí yo me voy a acercar en G01, Z menos 13.5, F 0.35, punto y coma, enter. ¿Okay? Si les dicen, pero ingeniero, aquí estoy dejando 1 milímetro antes de topar la superficie, me parece que está demasiado material 1 milímetro. El resto estábamos dejando casi proporcional a medio milímetro. Entonces lo que podemos hacer es darle una pasada más para comernos ese medio milímetro, ¿no? Yo retorno aquí, G00, X27, punto y coma, Z0, punto y coma, X hasta 7.5, punto y coma,
y vuelvo a ingresar en G01Z menos 13.5. Entonces miren cómo yo agregué una línea adicional para comerme medio milímetro y de esa manera le dejo medio milímetro de desfase, ¿no? O de residuo para que eso ya se lo coma el proceso de acabado. Y retorno mi herramienta. F0.35, G00, X27, punto y coma, Z0, punto y coma. Aquí tengo mi herramienta de corte. Entonces miren cómo yo ya finalicé mi código de desbaste. La herramienta va a ingresar un cierto diámetro de acuerdo a la profundidad que hayamos nosotros establecido, se desplaza en Z, come una franja de material, retorna al punto de referencia. Vuelve a ingresar otro diámetro, come una franja de material y vuelve a retornar al punto de referencia. Y así sucesivamente hasta dejar una geometría casi llegando a la final, casi. Todavía nosotros dejamos material residual. Lo interesante es que siempre que ustedes tienen que realizar la programación de un cono en el torno, van a dejar una especie de escalera. ¿Sí se dan cuenta cómo dejo una especie de escalera en el proceso? Y esa escalera es la que se va a comer la herramienta luego en la pasada de acabado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya terminé el desbaste, pero ya había colocado al inicio el acabado. Entonces voy a cortar ese acabado del inicio y lo voy a pegar al final, después del desbaste. Entonces, ¿dónde comenzaba el acabado? Si mal no recuerdo, comenzaba en este punto, XC. ¿Ok? Va desde este punto hasta el Z0 de aquí. Control X. ¿No? Y veo aquí cómo se ajusta. GX100, Z0, se posiciona, de ahí va hasta X24 y empieza el proceso. Miren cómo queda ya el desbaste, sin haber colocado el acabado. Y ahí vamos al final, Enter, Control B. Y pego el proceso de acabado. Entonces primero realizaría el desbaste y luego realiza el acabado. Voy a ver cómo se acopló aquí. Bueno, aquí están dos veces repetido el valor de la línea, el número de línea. Z0, X27... Z0X0 se acerca y de ahí empieza el proceso de acabado. Ok, listo. Una vez finalizado el acabado, ¿qué debemos hacer? Ya tengo desbaste, ya tengo acabado, mi herramienta está en esta posición ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden que la pieza, una vez mecanizada, debe caer, debemos cortarla, ya que está sujeta a una barra mucho más larga. Entonces, para eso vamos a utilizar otra herramienta de corte. Habíamos establecido para el proceso de tronzado una plaquita de tronzado, ¿no? Que si se dan cuenta, miren cómo tiene esta forma, rectangular, para que pueda ingresar, ¿no? Y realizar el proceso de corte. Esta de aquí sería una herramienta que se encontraría en otra posición dentro del almacén y utiliza otros parámetros de corte. Entonces vamos a hacer un cambio de herramienta. Posiciono mi herramienta en el punto de seguridad, que el punto de seguridad lo hemos establecido como X100, Z100. Aquí ya lo desplazó a X100. Yo podría colocar aquí de nuevo Z100, pero en vez de llevarlo a Z0, ¿por qué no lo llevamos directamente a Z100? Cuando yo retiro después del proceso de acabado. Entonces, aquí retiro la herramienta al finalizar el acabado hasta X100 y luego en la siguiente línea lo llevaría al punto de seguridad, Z100. Y aquí realizo mi cambio de herramienta. M06, ¿no? Y el T. Tendría que establecer en qué posición del almacén de la máquina se encuentra la herramienta. Imaginémonos que esta herramienta de tronzado se encuentra en la posición 8. Entonces yo voy a colocarle aquí T08. Punto y coma, Enter. Hice mi cambio de herramienta. Luego de hacer el cambio de herramienta, ¿qué más debo hacer? Nueva herramienta, nuevos parámetros. Debería cambiar las RPM M03S con las que habíamos calculado para esa nueva herramienta, que son 1500 RPM, ¿no? Entonces venimos aquí, S 1500. Punto y coma, Enter. ¿Qué más debemos hacer? Una vez que yo ya cambié coloqué la posición de seguridad, cambié la herramienta de corte y cambié los parámetros para la nueva herramienta, voy a posicionarla para el proceso de corte. Cuando nosotros realizamos el proceso de corte en torneado, debemos posicionar la longitud que queremos cortar más el espesor de la herramienta o de la lama de tronzar. Aquí nuestra herramienta de corte va a tener un espesor, este CW, que observamos aquí, un espesor. Y ese espesor debemos sumarle al desplazamiento para el corte. ¿Ok? ¿Por qué? Me preguntó un compañero el día de ayer, ¿por qué se debe sumar?
¿Ok? Déjenme. ¿Por qué debemos sumar? ¿Ok? Imaginémonos que yo tengo aquí mi herramienta de corte. Aquí está el porta herramientas y la herramienta estaría en la punta. Esta es nuestra herramienta de corte. Entonces, nosotros vamos a posicionar nuestra herramienta a partir de ¿qué? De nuestro punto cero de referencia que estaría aquí, en el centro de la pieza. Entonces yo le indico a la herramienta, te vas a desplazar desde este punto topado con esta superficie de nuestro filo, 53 milímetros. ¿Qué ocurriría si lo envío directamente a 53 milímetros? Cuando la herramienta ingrese en sentido radial a cortar, también cortaría su espesor dentro del material que corresponde a nuestra pieza de trabajo. Entonces, ¿qué se hace? Al valor total de nuestra pieza de trabajo le sumamos el espesor de la herramienta de corte, para que cuando la herramienta ingrese a cortar, se coma como material de la materia prima el espesor de la misma y deje nuestra pieza de trabajo final ya cortada. ¿Okay? Por ese motivo es que nosotros añadimos, a partir tomamos de esta superficie, del punto cero, nos desplazamos la distancia, debemos añadirle al total de nuestra pieza el espesor de la herramienta. ¿Okay? Eso siempre van a tener que realizarlo, siempre. ¿Por qué? Porque siempre se configura el cero desde este punto, ¿no? Y se toma desde esta superficie de referencia, ¿no? Eso nunca va a cambiar, eso siempre van a tener que realizarlo. Entonces, vamos a sumar a la distancia que debe recorrer el espesor de la herramienta. Ahora, el espesor de la herramienta me lo indican aquí en el ejercicio, no. ¿Okay? Este tipo de lamas o de pastillas rectangulares suelen venir en espesores de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 milímetros. ¿Okay? He visto en el rango de 1 a 6 milímetros. Ustedes ven en la cajita de la herramienta cuántos milímetros mide este espesor. No, el más común que se suele comprar es de 3 milímetros. Entonces vamos nosotros a asumir que tiene 3 milímetros. ¿Qué ocurre? Me preguntaron, ingeniero, y si en la cajita de la herramienta no viene el valor, tomen un calibrador vernier y miden el espesor de la plaquita. ¿Okay? Siempre ayúdense con los instrumentos de medición cuando ustedes quieran saber un valor. En este caso es fácil con un calibrador tomar y medir el espesor de la plaquita. No, cuidado, vayan a estar diciendo en industria, no, no me dan, no sé cuánto colocar. Cojan un calibrador y midan el espesor. ¿Ok? Entonces, 3 milímetros de espesor. ¿Cuánto es la longitud total de mi pieza de trabajo? Según el plano, nosotros tenemos una longitud total de 53 milímetros. Más el milímetro que nos comimos en el refrentado, 54. Si la herramienta tiene 3 milímetros de espesor, serán entonces en total 57 milímetros que yo debería recorrer para luego realizar el corte. Entonces vamos a programar eso. G00, movimiento rápido porque estoy alejado, estoy en este punto, me voy a posicionar en Z. Z menos 57. Posicioné mi herramienta de corte. Vamos a acercarnos en X diametralmente, nos acercamos. La materia prima, ¿cuánto tenía? 26 milímetros de diámetro. Entonces, para acercarme, con seguridad lo voy a llevar hasta 27. Punto y coma. Está a 1 milímetro de topar la superficie de la materia prima. Una vez que ya me posicioné tanto en Z y me acerqué en X, ahora sí ingreso a cortar. Como es un desplazamiento lineal, G01, ¿en qué eje? En el eje X. ¿Hasta qué valor? X0, hasta el centro, para que corte totalmente nuestra pieza de trabajo. Entonces, G01, X0 y el avance. Como tenemos con una nueva herramienta, el avance también cambia. ¿Qué nos decía los datos del ejemplo? Vamos a utilizar un avance recomendado de 0.1 milímetros por revolución. Un avance bastante bajo. De hecho, todos los procesos, sea torneado o fresado, que realicen un corte, siempre se los va a desarrollar con avances lentos. Miren aquí, 0.1 milímetros por revolución. ¿Okay? De hecho, miren aquí desde cuánto va el rango. 0.05. Miren la lentitud con la que nosotros deberíamos avanzar o podría avanzar, ¿no? Aquí lo mismo, si vamos a trabajar con un material con altísima dureza, deberíamos ubicarnos en el rango más bajo. Si es un material ya de fácil corte, por ejemplo, aluminio,
En el aluminio podría utilizar el máximo, 0.2 milímetros por revolución. Pero de ahí el rango no llega ni siquiera a 1. ¿Okay? Entonces, miren ustedes. Entonces, aquí colocamos F0.1, el que nos recomiendan como valor medio. Punto y coma, enter. Miren, la herramienta ingresa a cortar hasta el centro. Y una vez que ingresó, la retiramos. G00, X. Una vez que ingresó y llegó hasta el centro, obviamente esta pieza ya cayó. Ya tenemos nuestra pieza mecanizada. Aquí nos quedaría solamente la materia prima. X, ¿cuánto le habíamos colocado? 100, ¿no? X100, retorno la herramienta y la llevo a un punto de seguridad. Ojo con esto. Siempre que finalicemos ya el proceso, no dejen la herramienta cerca de la zona de corte. ¿Por qué? Porque obviamente el operador va a ingresar, probablemente extienda la barra más para poder realizar un nuevo corte. Entonces no debemos dejar la herramienta cerca de la zona. Ese es uno de los errores que cometen los programadores. Dejan la herramienta por aquí, ya terminé el corte, ok, la posición hasta aquí, ahí la dejo. No, ustedes siempre llévenla a un punto de seguridad y esto siempre van a hacerlo. ¿Por qué? Porque ninguna máquina está automatizada para realizar eso. Ninguna máquina detecta que llegó al final y la aleja la herramienta. No, eso lo hacemos nosotros en la programación. G00, X100 y la alejo en Z, Z100. Elegí mi herramienta de corte hasta el punto de seguridad. Ahora sí, puedo iniciar con la configuración final de nuestro código. Los códigos de apagado. ¿Qué encendí? Encendí el usillo. ¿Cómo lo apago? M05. Encendí el líquido refrigerante. ¿Cómo lo apago? M09. Y finalizo mi código o termino el código que sería el código M30. Punto y coma, enter. Y con eso yo ya he finalizado. Proceso de desbaste, proceso de acabado, cambio de herramienta, posicionamiento, corte. Y ya tengo mi pieza final mecanizada. ¿Ok? Vamos a simular esto de aquí. Primero voy a reordenar, ¿no? Obviamente cuando copié y pegué el proceso de acabado, se desorganizaron la numeración de las líneas. Entonces voy a seleccionar todo mi código. ¿Ok? Voy a seleccionar todo mi código. Y aquí dentro de las funciones que me ofrece 5 hay la opción de renumerar. Entonces, aplasto aquí y miren cómo ya me renumeró todas las líneas. ¿Ok? No tengo que estar revisando una por una. Esta última de aquí la voy a eliminar nomás. Listo. Vamos a ver la simulación de trayectoria de la herramienta, ¿no? Aquí el mismo programa 5 me ofrece la opción de ver el camino que va a seguir la herramienta. ¿Okay? Entonces miren cómo inicia desde el punto de seguridad y miren cómo va desplazándose de acuerdo a cada línea que hemos dicho. X27 realiza el refrentado, sale en Z y retorna. Va a realizar el cilindrado externo. ¿Okay? Realiza el cilindrado externo para dejar en el diámetro de 25, retorna. Vamos al proceso de desbaste. X24 hasta cierto Z, retorna. X23 hasta cierta distancia, retorna. X22, ¿okay? Miren cómo el programa va desarrollando, o la máquina va desarrollando el movimiento de la herramienta línea por línea. Eso se refería en introducción al CNC, de que los comandos o la acción de la máquina se va realizando por línea de programación. Entonces miren cómo va ingresando cada diámetro y va retornando de acuerdo al Z que nosotros le dimos. ¿Okay? Proceso de desbaste. ¿Okay? La punta de la herramienta ingresa, corta, ingresa, está haciendo ahí la parte cónica de nuestra pieza mecánica hasta que ya llegue al diámetro del eje frontal. ¿Okay? Ahí creo que ya llegó. Sí, ahí llegó al eje frontal. Está haciendo el eje frontal. ¿Okay? Ahí está haciendo el medio milímetro y ahora va a hacer el acabado. Realiza el proceso de acabado. Hace el posicionamiento para el cambio de herramienta, ¿no? Punto de seguridad, cambia de herramienta de corte, se posiciona a la longitud que nosotros queremos cortar, Z-57, ingresa, se acerca e ingresa a cortar. Realiza el corte, sale la herramienta y se posiciona a el punto de seguridad. Y termina mi código. Yo puedo coger este código, llevarlo a la máquina, puedo colocar un eje de metal y realizaría esos movimientos y ya me fabricaría este eje.
¿no? Me fabricaría el eje que se ha proyectado como ejemplo. ¿Ok? Esa es la manera como se desarrolla un programa básico de torneado CNC. ¿Ok? De ahí, independientemente de la forma que ustedes elijan, simplemente colocarán el camino que debe seguir la herramienta, ¿no? En el caso de desbaste, hasta dónde va a llegar en los desplazamientos de profundidad y Z, y luego el acabado a realizar en el camino. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el ejercicio como informe, no? Ustedes van a realizar este ejercicio de aquí. Van a realizar el código de programación para este eje de aquí. ¿Ok? Lo nuevo, en este caso, sería este desplazamiento en el sentido circular. ¿Okay? Eso sí se los voy a dejar ahí como trabajo autónomo. Yo igual les di el código ya para el desplazamiento circular. Para el desplazamiento circular nosotros utilizamos el código G02 y G01, G02 y G03, perdón. Aquí estaban G02 y G03. Dependiendo del sentido en el que se encuentra la curva, si es sentido horario o sentido antihorario, utilizarán G02, colocarán la posición final a la cual va a llegar la herramienta, que será en X y en Z, y el radio que va a formar. No se olviden también de colocar el avance. ¿Okay? Utilicen esta nomenclatura de aquí, no utilicen las coordenadas polares. Utilicen la nomenclatura en la que colocan la posición final y el radio que ustedes van a generar, ¿no? Entonces regresamos al ejercicio aquí. Cuando lleguen a esta línea, más que todo para el proceso de acabado, porque en el desbaste no tienen que formar la curva. En el acabado, cuando vayan de este punto a este punto, con G01, y luego de este punto a este punto de aquí, aquí utilizan G02 o G03. Bueno, ya vimos rápidamente que es G02. Colocan el punto final en la línea a la cual van a llegar y el radio que ustedes van a generar. Y se van a dar cuenta que la herramienta genera esa sección curva. ¿Ok? En el desbaste ustedes van a tener que ir avanzando de manera diametral y aquí también irse acercando lo más posible, ¿no? A esta curva para que vaya comiendo el material que está aquí. De hecho, aquí las líneas de desbaste van a ser menores a las que hicimos ahorita en el ejemplo. ¿Ok? Porque no hay que comer aquí mucho de desbaste ni aquí tampoco mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero ver en este ejercicio que les estoy enviando como informe? La configuración inicial. ¿Qué herramientas van a utilizar? Las mismas que utilizamos en el ejemplo anterior. La plaquita rómbica de punto 80 grados para el perfil y para el corte la plaquita de tronzado. Las mismas, o sea, que van a utilizar los mismos parámetros, no tienen que hacer nuevos cálculos. ¿Okay? Ustedes se van a concentrar solo en desarrollar el código. Quiero ver refrentado, quiero ver cilindrado exterior, quiero ver el código de desbaste, el código de acabado y el código para corte. ¿Okay? Tal cual como hemos desarrollado en el ejemplo. La habilidad para programar rápidamente un código CNC se logra solo con práctica. No hay otra forma. Los códigos son sencillos, la sintaxis es sencilla. De ahí, qué tanto se demoran o la habilidad que desarrollan depende bastante de la práctica. Qué tanto practiquen ustedes en desarrollar códigos de fábrica, como todo lenguaje de programación realmente. ¿Okay? Listo, chicos. Preguntas, hasta aquí. Sí, profe, yo puse una consulta en el chat. Ok, déjame ver. Profesor, ¿no hay forma de dejar un comentario para saber identificar más rápidamente dónde inicia la acabado? Exacto, sí se puede. Recuerden que aquí en las diapositivas nosotros establecimos. Estas diapositivas tenganlas como un libro de consulta, ¿eh? Porque aquí está resumido. O sea, es un manual. Pueden ustedes descargarse un manual de programación CNC. O sea, hay manuales. Sería bueno que se descarguen uno más que todo para una consulta más pesada, se podría decir, del lenguaje de programación. Pero aquí las diapositivas, estas de aquí las he armado yo, ¿okay? En cuanto a mi experiencia, tienen rápidamente el acceso a los códigos y su nomenclatura más rápida. Nosotros podemos dejar comentarios, como en cualquier lenguaje de programación, en medio de paréntesis. ¿Okay? Yo podría aquí, por ejemplo, en esta línea o aquí, en la línea anterior, entre paréntesis, colocarle como inicio del proceso de acabado. ¿Okay? Entre paréntesis. Y eso no me va a afectar en nada lo que sería mi
programación de la trayectoria de la herramienta. ¿Ok? No, de hecho, cuando vemos el software CAM, porque ahorita estamos con programación manual, pero cuando vayamos al software CAM, el software CAM también genera comentarios. Ahora vamos a ver cuando generemos los códigos. En software CAM vamos a hacer unos ejemplos chéveres de programación. ¿Ok? En este caso, quiero que practiquen primero estos procesos básicos. ¿Ok? Vamos empezando con lo básico. Una vez que ustedes dominen eso, ya podemos ingresar a cosas un poco más complejas. La siguiente semana iniciaremos, no sé si llega a finalizar, pero yo creo que sí, realizaremos el código parafresado. ¿Okay? Que ese sí es un poquito más complejo por el hecho de que ya nos vamos a mover en tres ejes. Ya no nos vamos a desplazar solamente en 2 grados de libertad o 2 ejes, como en este caso del torno, que es X en el sentido diametral y Z en el sentido longitudinal. En fresado ya empezamos con 3. ¿Okay? Y ahí el lenguaje sí se vuelve un poquito más complejo. ¿Okay? Primero, practiquemos esta parte. Quiero que quede bien dominado. ¿Por qué? Porque estas operaciones que hemos realizado, que el refrentado, que el cilindrado externo, que el desbaste de un perfil, el proceso de acabado y el corte, es lo que más van a realizar en industria. Eso es lo que más van a realizar, lo que más le van a pedir. ¿Okay? Entonces, eso quiero que quede súper claro. ¿Okay? Ahora, si quieren algo más complejo, les puedo poner en el examen algo más complejo. Pero bueno, en tal caso, quede el ejercicio, ya les voy a pasar las diapositivas también, ¿ok? Les voy a pasar estas diapositivas para que las tengan como consulta. Y aquí tienen, de hecho, aquí tienen ya un ejemplo explicado línea por línea, ¿no? De los códigos que se han utilizado y el ejercicio, ¿ok? Listo, chicos. Si no tienen ninguna otra pregunta, ninguna otra consulta, les agradezco por la asistencia del día de hoy. Nos vemos entonces en la siguiente práctica. Gracias, profesor. Pasen bien, nos vemos. Pasen bien, chicos. Gracias, profe.